día, mi nombre es Gabriel Parra, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los sujetos procesales. En mi caso, daré una pequeña introducción sobre este tema. Para la teoría general del proceso, el proceso se entiende como la vía o el mecanismo que puede llevar a cabo un ciudadano, puede dar inicio a un ciudadano para hacer valer las sanciones establecidas en la ley. El proceso es una parte fundamental, una parte vital del derecho, ya que sin este, el derecho no puede ser reconocido, no puede cumplir su finalidad. Por otro lado, para entender muy bien lo que es el proceso, debemos entender cuáles son las partes o los sujetos que actúan en él, siendo el demandante y el demandado los sujetos principales, y el juez, los fiscales, entre otros, los sujetos accesorios. Estos sujetos accesorios y los sujetos principales tienen que cumplir una serie de principios o características en los que se basa todo su procedimiento. Estos principios, entre ellos podemos mencionar el principio de inmediación, el principio de impulsión procesal, el principio de inmunidad de jurisdicción, entre otros que serán ampliados posteriormente. Con el proceso y todas sus características se busca que el cumplimiento de la ley, de las sanciones establecidas en la ley, ya que con esto se genera en la población una mayor seguridad, una mejor convivencia y una mejor resolución de los problemas. Para la legislación venezolana, dentro de la legislación venezolana, todas las normas establecidas, toda la parte legal se encuentra enmarcada en el Código Civil venezolano y el Código de Procedimiento Civil venezolano. Mi nombre es Erika Suárez y vengo a hablar sobre las partes procesales. Las partes procesales son personas individuales o colectivos capaces legalmente que concurren sustanciación en un proceso contencioso. Son partes esenciales el actor, el demandado. Son partes accesorias los peritos auxiliares y los interventores. Principios procesales. Debemos entender por principios procesales aquellos criterios que dirigen la estructura o fundamento de un procedimiento jurídico. Vamos a encontrar el principio de indemnización. Consiste en que el juez está en contacto personal con todas las partes dentro de él. Es decir, que sea quien reciba las pruebas, oiga sus alegatos y los interrogue. Principio de publicidad. Anuncia que debe permitirse al público en general para ver, escuchar y observar los procesos judiciales como en las audiencias. Principio de oralidad y de estructura. Establece la manifestación y declaraciones que se hagan en los tribunales para ser eficaces. Deben ser formuladas oralmente, mientras que los escritos promovidos por las partes deben ser presentadas de manera escrita. Principio de impulsión procesal. El impulso procura conducir el procedimiento desde la demanda hasta su conclusión. El principio de inmunidad de jurisdicción. Establece que cada juez y magistrado ejerce sus funciones dentro de su jurisdicción y en el caso que necesite el apoyo de otra autoridad que esté fuera, que si tenga jurisdicción en dicho territorio, en otro territorio. Principio de concentración. Manifiesta que debe haber el menor número posible de audiencias para que el juez pueda tener una misma impresión de un asunto en una sola ocasión. Principio de igualdad de las partes. Anuncia que las partes deben estar en situación idéntica frente al juez y sin ventajas o privilegios de una de las partes. Principio de congruencia de la sentencia. Consiste que la sentencia debe apegarse a la constancia de los autos, es decir, que no resuelva una cosa totalmente distinta a lo que solicitó. Principio de economía procesal. Se requiere que el proceso se desarrolle con el mayor ahorro del tiempo y de energía de costo. Principio de precursión, también lo llaman como principio de eventualidad.
consiste en que exista a favor de las partes una libertad para hacer valer sus derechos procesales. Sin embargo, si estos derechos procesales no se hacen en el momento procesal oportuno, se cierra la etapa para llevarlos a cabo y se les tendrá por extemporáneos y perdidos del derecho procesal correspondiente. Principio de consumación procesal, vinculado con el principio de preclusión, consiste en que los derechos procesales se extinguen una vez que se ha sido ejercitado. Principio como el acto nulo en el proceso se impugna con validad, mientras que este principio se lleva a mayor convalidación, que es disposición gozada. Principio de eficiencia procesal señala que la duración del proceso no debe redundar en perjuicio del beneficiario. Principio de adaptación. El proceso, este principio establece que cada proceso tiene su propia estructura y plazos específicos estructurales. Principio de probidad. Este principio protege el derecho de sea utilizado para la justicia y no ilegal. Principio de respeto a la investidura judicial, que se debe respetar a todo aquel que esté dentro de aquel juzgado, como el juez y el secretario tienen que respetar la investidura. Y el principio de dispositivo finalmente este principio establece que el ejercicio de la sanción procesal está encaminado con la activa pasiva de las partes, no el juez. Mi nombre es Jesús Linares, estudiante de la materia Teoría General del Proceso de la carrera de Derecho en la Universidad de Yacambú. Toca hablar sobre el punto referido a las partes procesales. Es un punto que tiene que ver con las personas, tanto individual o colectivas, que intervienen en un proceso judicial para reclamar una determinada pretensión o para resistirse a esa pretensión formulada por otro sujeto. Quienes intervienen en esta acción, en este procedimiento o este proceso judicial, por una parte es la persona que ejercita la acción, se le llama actor o demandante, y aquella persona o aquel sujeto que se resiste a esa acción y que trata a través de pruebas de contrarrestar esa acción es aquel que llaman demandado. También vamos a hablar estos conceptos son orinados a través de varios principios. Vamos a hablar del principio de dualidad, del principio de contradicción, que tiene que ver básicamente en el hecho de que el principio de dualidad se refiere a que tiene que haber en todo proceso o en todo juicio como tal, proceso judicial, una parte que reclama como tal, una parte que tiene que ver con ejecutar la acción, que es el principio de la de las partes. Por regla general, en todos los procesos, las partes ocupan siempre una de estas posiciones, o el que demanda o el demandado como tal. Puede haber más de dos partes, como ya hemos hablado, puede ser el colectivo, pero en principio cada una de ellas debe situarse en una de estas posiciones, es decir, puede haber varios demandantes o varios demandados. En ocasiones las posiciones de las partes pueden intercambiarse porque cada quien tiene que soportar las pruebas o resistirse a la acción y puede cambiar tanto por ser demandado a ser un demandante como tal. Vamos a hablar a lo que es el principio de contradicción. Este es un principio que está referido a esa contradicción de la audiencia, que está referido a que las partes deben tener la posibilidad de defenderse de las pretensiones, argumentos y pruebas presentados por la parte contraria. Es decir, no puede condenarse a una persona a la satisfacción de un determinado demandante si no ha sido citado adecuadamente a juicio por la parte demandada. Una vez que ambas partes han comparecido, el principio de audiencia implica que deben ser oídos, es decir, deben tener la oportunidad de defenderse en todo momento. Vamos a hablar también que aquí que interviene, que toda esa persona o todas esas partes procesales deben estar capacitadas jurídicamente para participar en el proceso. La capacidad jurídica procesal es la capacidad para ser parte de un proceso, es decir, la capacidad para comparecer a juicio, para realizar actos procesales con efectos jurídicos. Eso lo dice el 136 y 137 del Código Procesal Civil. Estamos hablando también, vamos a hablar de unos puntos que es la capacidad sobrevenida, que la regula el 142 del Código Civil, a pesar que los actos realizados por el incapaz antes de adquirir la capacidad ante el proceso son válidos, es decir, puede empezar siendo incapaz, pero ante el proceso se determina que tiene la capacidad, es válido el proceso. El curador judicial tiene que ver
Es una figura que previsión trae el Código de Procedimientos Civiles de previsión para el caso de la falta de una persona, al cual corresponde que lo represente otra. La muerte del litigante debe decir que en este caso la muerte del litigante en una de las partes, para que se suspenda la causa mientras se ha citado su heredero, es decir, transfiere en todo caso, tal suspensión no debe exceder de 6 meses. En Venezuela las normas que regulan la capacidad se encuentran en los artículos 16, 18 y 19 del Código Civil venezolano, en concordancia con el 138, el 136 y siguiente el Código de Procedimiento Civil. Muchas gracias por tu atención. Muy buenas noches. Bienvenidos. Les habla Yusbeli Tobar. Disertaré sobre las partes principales y secundarias. Retomando el tema de las partes procesales. Parte es aquel que en nombre propio o en cuyo nombre se demanda una actuación de la ley y aquel contra quien se formula esta demanda. Ahora bien, hablando lo que es en el campo del derecho, es muy diverso este campo. Por ello se puede observar que existen partes del proceso tanto en lo civil como en lo penal. A su vez, estas partes pueden ser principales y accesorias dentro de los mismos, donde cada una tiene su función específica. Es por ello que tenemos las partes principales, donde ellas intervienen, en estas partes son indispensables dentro del proceso, ya que sin la presencia de estas no puede existir el proceso como tal. Estas partes integran lo que es la relación jurídico-procesal y tienen la potestad de acusación, defensa y jurisdicción. El actor o demandante. El actor o demandante es la persona sobre la cual recae el daño que se ha causado. Su intervención en el proceso va dirigida a obtener una aplicación de la ley mediante una sanción o otra acción, que es obtener el resarcimiento por el daño que se le ha causado. El demandado es la persona contra quien se dirige la pretensión o bien sea la demanda. Esta está señalada como, o es aquella persona que está señalada como partícipe dentro de la comisión de un delito. Tenemos el Ministerio Público o el juez, que es quien representa, el juez es quien representa el organismo jurisdiccional. Este está encargado de darle inicio al proceso, de dirigirlo y de resolverlo, emitiendo resoluciones jurisdiccionales. Tenemos las partes accesorias. Entre las partes accesorias podemos decir que son aquellas necesarias para que el proceso mantenga su curso. Aquí también podemos hablar de aquellas que cooperan para que la demanda de una de las partes sea resuelta por tener interés ellos dentro de esta demanda. En este caso estaríamos hablando de los terceros. Dentro de esto tenemos el secretario, que actuará con el juez y suscribirá todos los actos, resoluciones y las sentencias que éste le dicte. Esto está establecido en el artículo 104 del Código de Procedimiento Civil. El otro que tenemos como parte accesoria es el alguacil. El alguacil es el guardián del orden dentro del tribunal donde se ejecuta la demanda. Él va a ejecutar todas aquellas atribuciones que le comuniquen el juez y el secretario. Esto está establecido en el artículo 116 del Código de Procedimiento Civil. En otra parte tenemos los terceros. Los terceros son aquellas partes que no son originarias dentro de la situación procesal. Es decir, ellos no inician el juicio como tal, pero la ley les permite intervenir si tienen algún derecho para hacerlo valer. Entre estos podemos tener los testigos y los peritos. Gracias. Bueno, mi nombre es Marín Ripera, estudiante de Derecho. Para continuar con la exposición, les voy a hablar sobre las partes procesales. Son personas individuales o colectivas, capaces legalmente, que concurren en la sustanciación de un proceso contencioso. Las personas naturales o colectivas. No, modernamente ya no se llaman personas naturales, sino personas individuales. Las personas individuales intervienen en un proceso a través de sí mismas o a través de su representante. Y las personas colectivas intervienen a través de su representante, ya gracias a su naturaleza. La intervención directa e indirecta de las partes.
La intervención directa de la persona individual es personalmente y indirecta es a través de su representante o a través de una acción oblicua. Y las personas colectivas intervienen siempre indirectamente, o sea, a través de su representante. Esto por su naturaleza. Gracias. Hola, mi nombre es María José Gómez y les voy a estar hablando sobre el litisconsorcio. El litisconsorcio o la pluralidad de partes, normalmente en un proceso existe un demandante y un demandado. Sin embargo, hay casos en que existe una relación procesal múltiple, bien sea activa, pasiva o mixta. Esta situación puede producir al inicio del proceso siendo un litisconsorcio originario o con posterioridad a ello siendo un litisconsorcio sobreviviente. En el primer caso se caracteriza por ser un litisconsorcio facultativo para quienes los constituyen, conforme a lo cual se produce la siguiente situación. Cuando hay varias personas que deducen una misma acción, o sea, contra un mismo sujeto pasivo, cuando varias personas deducen acciones, sean estas iguales o diferentes, pero emanadas todas desde un mismo hecho, o cuando la ley autoriza para proceder por muchos o contra muchos, como en el caso de las obligaciones solidarias. Tenemos también diferentes tipos de litisconsorcio. Tenemos el litisconsorcio activo, que es cuando los demandantes son dos o más y hay un solo demandado. El litisconsorcio pasivo, cuando hay un solo demandante y dos o más demandados. También tenemos el litisconsorcio facultativo, que es aquel que surge por voluntad espontánea de las partes y acarrea como consecuencia una pluralidad de acciones o una mejor acumulación subjetiva. En este caso, cuando hablamos del litisconsorcio facultativo, significa que hay una parte integrada por varias personas, sino que tantas partes como personas, o sea, cada persona es una parte, pero unida por un procedimiento que se ha de seguir. En otras palabras, el litisconsorcio voluntario, los que proviene de la voluntad libre y espontánea de quienes la integran y nace en una relación material. O sea, la suerte de cada uno de estos litisconsortes puede ser distinta a la de los demás. Y por otro lado también tenemos el litisconsorcio forzoso, que es aquel que se caracteriza por la pluralidad de partes sobre una misma relación sustancial. En este caso, solo se perfecciona la relación jurídica procesal si todos los litisconsortes comparecen, es decir, interponen una demanda judicial, o si todos los litisconsortes son emplazados, salvo disposición legal de lo contrario. Este tipo de litisconsorcio no existe un criterio de oportunidad que permita que varias personas actúen conjuntamente en el proceso, sino que es un criterio de necesidad, el que impone la presencia de varios litigantes en el mismo proceso. Tenemos también que, podemos decir, así decirlo, que la diferencia entre el litisconsorcio facultativo y el forzoso es que existe una pretensión única con varios sujetos legitimados para que la demanda sea interpuesta por estos, o también que lo sea contra ellos y no solo contra uno, sino necesariamente contra todos. En este caso deben comparecer todos los que tienen interés legítimo o deben citarse a todos los litisconsortes necesarios para que el juez pueda resolver a fondo la controversia. Podemos decir como conclusión que la figura del litisconsorcio aparece como figura procesal cuando la parte demandante o la parte demandada hay más de dos sujetos de derechos en un mismo plano de igualdad. O sea, por tanto, se trata de un caso de pluralidad de partes en el sentido de haber más de un actor o más de un demandado. Los varios sujetos procesales han de ser comunes en una misma reclamación o en la defensa ante esta, y no ha de tratarse de una pluralidad de partes adversas. Por último, es preciso que los varios demandantes o los varios demandados se hallen en un mismo plano, o sea, de igualdad, o como se dice técnicamente, que haya pluralidad de partes por coordinación. Eso fue todo, muchas gracias.
Con lo anteriormente explicado, podemos decir en pocas palabras que el proceso es básicamente un juicio donde las partes principales vienen a ser el demandante y el demandado, y las partes accesorias, los jueces, el juez y los fiscales, entre otros. Todo proceso se basa en unos principios establecidos en la ley. Esto se lleva a cabo para garantizar una mayor eficiencia y eficacia en la repartición de justicia. Cuando existe más de un demandante o más de un demandado, se le denomina litisconsorcio. Los litisconsorcios, según sea el caso, pueden ser voluntarios, forzosos, activos o pasivos. Por último, la capacidad se refiere al poder o el derecho que tiene un ciudadano de representarse a sí mismo en todo el proceso o en parte de él, o que sea representado por un apoderado o un abogado. Entonces, los sujetos procesales tienen en su poder un mecanismo denominado proceso, con el cual pueden lograr la resolución de un conflicto mediante garantías de seguridad que se basan en sí mismo en lo que significa el derecho, que es lograr una mejor convivencia en sociedad y repartición de justicia.